Dios te bendiga, amada iglesia del Señor 242. Continuamos con el estudio del libro de los Salmos. Hoy nos corresponde estudiar el Salmos capítulo 16, del versículo 1 al 4, bajo el tema Nuestro Dios, nuestra porción. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmos capítulo 16, versículo 1 al 4. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros en toda mi complacencia, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré su nombre. Salmos capítulo 16, versículo 1 al 4. Tema: nuestro Dios, nuestra porción. La primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster responde a una de las interrogantes más fundamentales de la existencia humana. ¿Cuál es el fin principal del hombre en la tierra? En otras palabras, ¿cuál es ese propósito principal, primordial, que da significado y dirección a nuestra vida como seres humanos? Todos nosotros tenemos anhelos, metas personales que deseamos alcanzar, pero ¿cuál es esa meta que debemos colocar como nuestra prioridad, de tal manera que todos los otros anhelos y propósitos queden subordinados a esa gran meta? Algunos dirán que el fin principal del hombre en la tierra es buscar su propia felicidad. Y ciertamente todo hombre desea ser feliz. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros dejamos de hacer de un modo u otro, está relacionado con ese anhelo básico que es común entre todos los seres humanos. Pero, ¿podemos decir que ese es el fin principal del hombre? ¿Acaso no es cierto, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta oportunidad, que muchos de los problemas humanos surgen del hecho de que nuestra búsqueda de la felicidad muchas veces infiere a la búsqueda de la felicidad de los demás? Puede que un individuo lo haga muy feliz, pero muy feliz, escuchar música a todo volumen en sus noches de insomnio, sobre todo como a eso de las 3 de la mañana. Pero de ese modo está fastidiando, siendo infelices a todos sus vecinos inmediatos. De ahí que otro dice que el fin principal del hombre consiste en procurar el mayor bien para el mayor número de personas. He ahí el fin principal del hombre, procurar el mayor bien para el mayor número de personas. Y noten que una vez más la felicidad humana está en el centro de la cuestión, como el eje alrededor del cual deberían girar supuestamente todos nuestros anhelos, todos nuestros planes, todos nuestros propósitos. El problema con estas dos ideas es que parten de dos primicias equivocadas. La primera es la de presuponer el propósito primordial de la vida humana debe ser buscado primeramente en aquello que satisface al mismo ser humano, ya sea a nivel individual o a nivel colectivo. La segunda es la de presuponer que el hombre puede ser feliz en él y por sí mismo, como que si se tratase de un ser completamente autónomo. En otras palabras, se está dando por sentado que el hombre puede encontrar su propia felicidad o la felicidad de la mayoría amparado en sus propias ideas, en sus propios recursos, sin depender de nada y de nadie fuera de sí mismo. Pero resulta que el hombre es un ser limitado. Resulta que el hombre es un ser dependiente, un ser que no se basta a sí mismo ni siquiera para su propia existencia, mucho menos para ser feliz. ¿Cuál es entonces el fin principal del hombre? Muchos de ustedes saben que los autores del Catecismo Menor, amparados en la revelación bíblica, responden: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y deleitarse en Él por siempre. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y deleitarse en Él por siempre. Si el hombre fue creado para ser feliz, pero su felicidad está ligada, subordinada a la gloria de Dios, en otras palabras, la felicidad humana es el resultado de buscar conscientemente que nuestro Dios sea reconocido, adorado, amado, obedecido y servido como Dios, como Él se lo merece. Y eso no solamente lo enseñan las Escrituras, sino que infiere en ella.
Absolutamente. Si Dios es el ser más sublime, poderoso, de hecho lo es, Él es el creador de todo cuanto existe. De hecho, es claro y evidente que lo que Él es y todo lo creado, lo creó para su gloria. De manera particular, el hombre, para mantener con Él una relación de amor, obediencia y adoración. Entonces, mis amados hermanos, no puede haber un propósito supremo más excelente para nuestra existencia que glorificarle a Él y deleitarnos en Él siempre. No tenemos que escoger entre vivir para la gloria de Dios o vivir para nuestra propia felicidad. No hay que hacer esa elección, porque nuestra felicidad se encuentra en vivir para la gloria de Dios. Esa es la enseñanza del Salmo capítulo 16 para esta noche, del versículo 1 al 4, en donde David revela cuál era su actitud con respecto a Dios y cómo eso determinaba su relación con los demás hombres. Leamos una vez más los versículos 1 y 2 del Salmos capítulo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. David inicia este salmo con una petición: guárdame, oh Dios. Pon una cerca de protección alrededor de mí. Esa es la idea. No sabemos si David estaba atravesando en una dificultad en ese momento que escribió el salmo, o si está reconociendo simplemente su necesidad constante y cuidado de la protección de Dios a lo largo de su vida. Pero sea una cosa a la otra, en esta petición David revela lo que él pensaba acerca de Dios y cómo esta perspectiva llevaba a asumir una actitud con respecto a Dios. Hay 3 nombres distintos que David usa. Versículo 1 al 2. Para referirse a Dios y a cada uno de ellos, no solo nos dice algo acerca de Dios, sino también acerca de David. Cada uno de los nombres que David usa aquí nos dice algo acerca del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios, de los atributos de Dios, sino que también de la actitud que David había asumido con respecto a Dios, precisamente porque él sabía quién era Dios. El primero de esos nombres es el que se traduce como Dios. En el versículo 1, para aquellos que les gusta tomar nota, la palabra Dios ahí no es Elohim, que es lo que mayormente aparece en el Antiguo Testamento. Traducirse como Dios es otra palabra hebrea que significa literalmente el fuerte, el poderoso. Por eso David lo asocia con la idea de confianza. Guárdame, oh Dios. Sentirse confiado, preservado en Dios. Porque tú eres el fuerte, porque tú eres el poderoso. Por eso yo he venido a refugiarme bajo la sombra de las alas del Dios Todopoderoso. David veía a Dios como un refugio seguro. Y es que en realidad Dios es un refugio seguro para todos nosotros, mis amados hermanos, para todos los que confiamos fielmente en Él y nos sometemos a su perfecta voluntad. Por eso David se refugia en Dios con esa confianza, porque en Él encontraba la protección que necesitaba. Pero también le llama a Jehová y le dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová. Ese es el nombre propio de Dios en el Antiguo Testamento. Este nombre señala como aquel que no depende de nada ni de nadie para ser quien Él es. Dios es el único ser existente que puede decir de sí mismo: yo soy el que soy. Como se lo reveló Dios a Moisés en la zarza en Éxodo capítulo 3, versículo 14, yo soy el que soy. Muchas veces hemos dicho esto, pero todos nosotros somos el producto de muchos factores fuera de nosotros mismos. Somos el producto de nuestros padres, de la carga genética que heredamos de ellos. Somos el producto de la crianza que recibimos, del país en que vivimos,
de los amigos con los cuales nos hemos relacionado, de la escuela donde nos educamos y muchas cosas más. Ningún ser humano puede decir, yo soy el que soy. Mis amados hermanos y amigos, eso sería una tontería. Pero nuestro Dios es quien Él es. Él es el gran yo soy. Mis amados hermanos, su existencia no se deriva de nada ni de nadie. Y nada ni nadie puede afectar ni alterar sus atributos, su carácter. Por eso Él puede decir con toda autoridad, yo soy el que soy. El mismo que siempre ha sido, el mismo que siempre será, porque Él es Dios. Sin la más mínima variación, por los siglos de los siglos. Dios es inmutable, pero Jehová también es el nombre que lo señala como el Dios de pactos. Dios es el Dios de pactos, el Dios que hizo un pacto con el pueblo de Israel por el puro afecto de su voluntad, para que Israel, la nación santa, viniera a ser su especial tesoro en él. Él es el Dios que los rescató de la esclavitud de Egipto para que nunca más volvieran a ser esclavos de nada ni de nadie. Los libró para que fueran ahora propiedad exclusiva de Dios. David lo declara. Su total sometimiento, oh alma mía, dijiste a Jehová, el Dios de pacto, tú eres mi Señor. Y aquí está la tercera palabra hebrea que David usa para referirse a Dios, que es Adonai, que significa mi amo, mi dueño, mi suprema autoridad. Así que Dios era para David el objeto de su confianza, pero era también aquel cuya voluntad se sometía voluntariamente. En otras palabras, David conoce a Dios como su protector y como su dueño, no como una cosa o la otra, sino las dos al mismo tiempo. Y digo esto porque muchas personas quisieran tener a Dios como su refugio, pero no quieren someterse a Él como su autoridad suprema. Oh, sí, yo amo a Dios, dicen muchos. Y cada vez que tengo un problema, yo clamo a Él. Sí, pero Dios es tu dueño. ¿Tú tienes conciencia de que Dios es tu autoridad suprema? Porque si no es así, mi amigo, no te engañes. Dios no es tu refugio porque Él no tiene. Porque el que no tiene a Dios como su Señor y su dueño tampoco tiene derecho de buscar su protección. Aunque debo aclarar lo siguiente. Aunque debo decir que los incrédulos reciben de la mano de Dios un montón de beneficios. A pesar de su ingratitud, a pesar de sus pecados. Dice Mateo capítulo 5, versículo 44. Ama a vuestros enemigos para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos. Él hace llover sobre justos e injustos. Me fascina, me sorprende, me maravilla pensar en la paciencia de Dios. Personas que no creen en Dios. Personas que aborrecen a Dios mismo. Personas que no quieren saber nada de los caminos del Señor. Y aún así reciben un montón de beneficios de la mano de Dios. Ahora, lo cierto es que los impíos tienen todas las razones del mundo para esperar en cualquier momento el juicio de Dios por causa de sus pecados. Por eso que uno de los libros de C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, dice que una de las cosas que los personajes, y él dice que el personaje acerca de Aslan, que es el león que simboliza a Cristo, dice que ese león es peligroso. ¿Que es peligroso? Claro que sí. La Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Mis amados hermanos, es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. Salmo capítulo 31, versículo 23. Hay un personaje que explica el por qué él era ateo. Y él decía que una de las razones que le hicieron ateo
es que un día él pensó, bueno, Dios es poderoso. Si yo blasfemo contra él, ahora mismo él mandaría un rayo y me fulminaría. Y él dice que blasfemó el nombre de Dios. Mis amados hermanos, mis amados amigos, él blasfemó el nombre de Dios. Y él dice que nada le pasó y que por eso él se hizo ateo. Como que si el hombre pudiera agotar la paciencia de Dios con una bobería como esa. No, nuestro Dios es paciente, nuestro Dios es bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que le invocan. Pero ¿qué dice Salmo 31, versículo 23? Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles, guarda a Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Las dos ideas están en la Biblia. Él guarda, pero él también castiga. Salmo 37, versículo 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Salmos capítulo 37, versículo 28. La descendencia de los impíos será destruida. Si nuestro Dios es infinitamente bueno, pero Él es también infinitamente santo e infinitamente justo, y viene la hora en que Él pagará a cada uno según sea su obra. Es por eso, mi amigo, que Él en su bondad, en su misericordia, invita a todos los hombres en su palabra a venir a refugiarse en Él y aceptarle como su suprema autoridad cuando todavía hay tiempo de hacerlo. ¿Y por qué mucha gente desecha la invitación de Dios? Y es por la simple razón de que tienen la idea de que ellos no van a cambiar. Ellos no van a cambiar una vida de alegría y de gozo impío por un santo aburrimiento. Esa es la razón fundamental, la razón por la cual las personas desechan a Dios. Es porque se imaginan que someterse a su voluntad es una esclavitud peor que la del diablo. Mi amado amigo, si tú piensas así, escucha una vez más lo que dice David en el Salmo 16, versículo 2. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí ningún bien fuera de ti. En otras palabras, yo no encuentro nada de felicidad en ninguna cosa más allá de ti o independientemente de ti. Ese pensamiento es similar al pensamiento del salmista Asaf en el Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? De ti nada deseo en la tierra. El salmista no está diciendo simplemente que Dios es el dador de todo bien, sino que Él es el bien supremo. Él mismo es el bien supremo. El hombre no fue creado para encontrar primariamente su gozo en las cosas creadas, sino que fue creado para encontrar el gozo en su creador. Por eso Agustín de Hipotona escribe sus confesiones y él dice, nos hiciste Señor para ti y nuestra alma solo encontrará descanso cuando le encuentre únicamente en ti. El hombre busca desenfrenadamente la felicidad en cosas y siempre en la búsqueda de la felicidad termina en un callejón sin salida. Porque el alma humana fue diseñada por Dios para que encuentre su deleite y satisfacción únicamente en Él. Salmo 34, versículo 8. Gustad y ve. Experimentenlo por ustedes mismos. Esa es la idea que es bueno. Jehová dichoso. El hombre que confía en Él, Salmo 37, 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El punto no es pídele a Dios un montón de cosas y luego deleítate en el montón de cosas que Él te va a conceder. No es así.
mi amado hermano, mi amado amigo. Primero es deleitarse a sí mismo en Jehová. Deleitarse en Jehová no en lo que Él te puede dar, sino en Él mismo. Porque Él es mayor, porque Él es el mayor bien. Él es el propio Dios. Salmos capítulo 42, versículo 1. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed, sed de Dios vivo. ¿Cuándo me presentaré delante de Dios? Mi alma tiene sed de Dios. Salmo capítulo 63, versículo 1. Dios mío, ¿eres tú? De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua. Dios, tú eres mi deleite. Hermanos, fue ese deleite en Dios que nuestros primeros padres desecharon en la caída porque creyeron la mentira de que librándose de Dios iban a disfrutar mejor las cosas creadas. Pero ¿saben qué sucedió? Que el hombre se convirtió en un esclavo de esas cosas. El hombre se convirtió en un esclavo. Como dice el profeta Jeremías, que ellos cambiaron una fuente de agua viva por cisternas rotas que no retienen agua. Mi amigo, el mundo no puede llenar el vacío que está en ti. El mundo entero no puede llenar el vacío que el hombre tiene en su alma por la ausencia de Dios. Por eso es que Cristo dice, ¿de qué le vale al hombre que gane el mundo si al final pierde su alma en el infierno? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, hermano, si al final su alma se pierde en el infierno? Desde ahí el ser humano está haciendo un mal negocio, ganar el mundo y perder su alma. Decía el pensador francés Blaise Pascal, una vez hubo en el hombre una verdadera felicidad, de la que ahora queda solo la marca y la huella vacía, que en vano intenta llenar con todo lo que le rodea, pero no encuentra nada apropiado, porque el abismo infinito solo puede llenarse con un objeto inmutable e infinito, es decir, solo con Dios mismo. Por eso es que ustedes ven que muchas personas prueban una cosa hoy y mañana otra cosa. Y mañana otra cosa, y así sucesivamente. Dice la Biblia que los impíos son como el mar en tempestad. Nunca pueden estarse quietos porque tarde o temprano, no importa lo que prueben, no importa lo que hagan, no importa la experiencia que tengan, vuelven al mismo estilo. Y vuelven a comenzar otra vez, y otra vez, y otra vez. Y es que el hombre tiene en el alma un vacío del tamaño de Dios. Dios lo hizo así y solo por eso Dios lo puede llenar. Pero los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Los hombres se extraviaron del propósito por el cual fueron creados. Lo que Pablo está diciendo en Romanos. Y comenzaron a buscar en las criaturas todo aquello que solo se puede encontrar en el Creador. Refugio para protegerse, una voluntad para obedecer, una fuente de deleite y satisfacción. No. Eso es lo que el hombre busca, un refugio de protección, una voluntad que obedecer, una fuente de deleite y satisfacción. Estaba en una cosa, nuestro Dios, no, es que nosotros profesamos tener con nuestros labios, no importa lo que yo diga, ¿de quién es mi Dios? A la larga mi Dios es en realidad aquel o aquello en que ponemos nuestra confianza. Voy a voluntad. ¿Obedecemos a nuestro Dios? ¿Buscamos primeramente el deleite de nuestras almas? Dios es aquel. Ese es nuestro Dios. Y ahora yo te pregunto, mi amigo, ¿cuál es tu Dios? Tú me dirás, yo no tengo ningún Dios. Hombres malos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No, mi amigo, todo hombre tiene un Dios.
todo hombre tiene un Dios, porque Dios creó al hombre para adorarle a Él. Y el que no adora a Dios, al Dios vivo y verdaderamente, necesariamente termina adorando a uno falso. Por eso te pregunto, mi estimado amigo, ¿cuál es tu Dios? ¿Cuál es el objeto de tu confianza? ¿En qué tú confías? ¿Cuál es la voluntad que tú obedeces? ¿En dónde es que tú quieres encontrar deleite y satisfacción de tu alma? ¿Por qué, mi amigo? Si no es así, el único Dios vivo y verdadero que se ha revelado claramente en la creación, que se ha revelado todavía más claramente en su palabra. Mi estimado amigo, te invito como el salmista en el Salmo 34:8 a que gustes y veas que bueno es Jehová y que dichoso y feliz y bienaventurado es el hombre el que confía en Él. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el que sostiene las cosas con la palabra de su poder. Él es el Dios de infinitamente sabiduría, el que quiere dar gracia, misericordia y compasión. Ese Dios que por amor a sus criaturas rebeldes diseñó un plan de salvación centrado en la reencarnación de su Hijo, de su propio Hijo, de nuestro Señor, de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el Dios que David escogió como su Dios. Si nosotros sabemos por las Escrituras que Dios es soberano en la salvación de los pecadores, nosotros sabemos por las Escrituras que si hoy le amamos a Él, es porque Él nos amó primero. Pero sabemos también que esto no elimina la responsabilidad humana. David había tomado una determinación. Él iba a confiar en Dios. Él iba a obedecer a Dios. Él iba a deleitarse en Dios. Y déjenme decirle, mis amados hermanos, que esto no es una determinación que uno toma en un momento en la vida. No. Eso es un compromiso que nosotros debemos de mantener a lo largo de toda nuestra vida. Queridos hermanos, nosotros debemos de estar conscientes de que tenemos un enemigo que procura constantemente hacer con nosotros lo que hizo con nuestros primeros padres en el huerto de Edén: seducir, no para que quitemos la vista de Dios y hagamos de cualquier cosa el objeto primordial de nuestra confianza, de nuestro Dios y de nuestro deleite. Esta es la lucha que nosotros libramos día tras día, mes tras mes, año tras año. Por eso que son tan significativas las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. ¿Qué dice Pablo aquí? ¿Que estimó alguna vez todas las cosas como pérdida para ganar a Cristo? Por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa palabra que se traduce ahí como excelencia significa literalmente aquello que es superior a todo lo demás. Lo que Pablo está diciendo, eso, cuando él conoció a Cristo, cuando fueron abiertos los ojos para ver la belleza del Salvador, él miró al mundo, el contraste, y se dio cuenta que en comparación con nuestro bendito y precioso y maravilloso nuestro Señor Jesucristo, el mundo es basura para nosotros. Es chocante a veces ver a los jóvenes que van a bucear en la basura. Es chocante para uno ve la basura y huele a basura. Y no me estoy refiriendo a un basurero, me estoy refiriendo al mundo. Pero hermano, así debería ser de chocante para nosotros ver a las personas del mundo, porque las personas del mundo están buceando en medio de la basura a ver qué pueden encontrar ahí, qué pueden sustituir el vacío que tienen en sus corazones por la ausencia del Dios vivo. Viven en duquesa, y esa palabra que Pablo usa aquí es muy fuerte. Es una palabra que se traduce literalmente lo que se arroja a los perros, la escoria en algunos textos. Esta palabra se traduce excremento, como excremento, así de ella. Pablo, el mundo, cuando sus ojos fueron abiertos, mientras él estaba ciego, él estaba feliz en duquesa hasta que encontró la perla de gran precio. Ahora, hermano, debo de aclarar
Que eso no significa que los creyentes solo deberían deleitarse en Dios y negarse a sí mismos. El disfrute de las cosas creadas. ¿Cómo llegaron a entender unos místicos y monjes de la Edad Media? No, el mismo Pablo que escribió Filipenses capítulo 3, escribió en Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Él es quien nos da todas las cosas, pero mis hermanos, Él nos da todas esas cosas, no para que las disfrutemos al margen de Él, no para que las disfrutemos en oposición a Él, no. Él da las cosas para que tomemos esas cosas y las sustituyamos a Él. No, sino para que nos deleitemos en Él mientras hacemos uso de las cosas. Dios es nuestro bien. Yo no quisiera aburrirlos en esta noche con todo lo que les estoy diciendo de que Dios debe ser nuestra prioridad delante de todas las cosas. Quiero hacerles una ilustración. Imagínense ustedes conmigo en esta noche a dos muchachas en la época en la cual no existía el correo electrónico, no existía WhatsApp, Facebook, Messenger. Imagínense ustedes conmigo a estas dos muchachas en la época que no existía el correo electrónico, cuando la gente todavía era tan primitiva que escribía sus cartas a mano y las mandaba por correo aéreo. Y estas dos muchachas tienen dos novios que viven en el extranjero. Y las dos anhelan ese día en que el cartero llegue con las cartas. Y estas dos muchachas esperan con ansias la llegada del cartero. Una de ellas porque está esperando las cartas del novio, la otra porque se enamoró del cartero. Son dos emociones muy diferentes. Queridos hermanos, las cosas buenas que Dios nos da son cartas de amor de Dios, pero no para que nos enamoremos del cartero. Esas cosas es la que Dios provee para nuestro bien, pero nunca para que nosotros sustituyamos a Dios por esas cosas. El matrimonio es un bien, los hijos son un bien, la iglesia es un bien, los amigos son un bien. Aún los bienes materiales que nosotros tenemos a través del trabajo o la generosidad de nuestros hermanos son un bien. Pero todas esas cosas susceptibles deberían ser un ídolo en nuestra vida, deberían de ocupar el lugar de Dios, que solo Dios le pertenece. Y cuando eso sucede, mi amado amigos y hermanos, ya dejaron de ser bienes para convertirse en males. Que no sean los males en sí mismos, que no son males en sí mismos, que son bienes. Lo que David declara en el Salmo 16 es que Dios era su bien supremo. Él no quería que nada ni nadie le robara la dicha de tener a Dios. Una poetisa del siglo XVI, del siglo de oro español, lo expresa con estas palabras. El que de Dios el reino busca con ansia, todo lo demás viene y nada le falta, y pues viene del mundo y dichas vanas. Aunque todo lo pierdas, Dios le basta. Aunque todo pierda, mi Dios me basta. Aunque todo lo pierda, mi Dios me basta. Y echando a un lado el componente ascético que puede estar en este verso, queridos hermanos, las palabras que expresan el sentimiento de aquel que ha venido a ser en Cristo el único Dios vivo y verdadero, si nosotros podemos disfrutar de todas las cosas legítimas que Dios nos provee en su amor, cuidado, mis amados hermanos, que no terminemos enamorándonos del cartero. El salmista en el Salmo 36, versículo 7 dice: cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú lo abrevarás del torrente de sus delicias. ¿Qué dice Cristo? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tú abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Y ahí la expresión
de un hombre que realmente había conocido al Dios vivo y verdadero. Mi amado hermano, mi amada hermana, no permitas que nada ni nadie se interponga entre tú y Dios. Todos los bienes de este mundo son solo bienes cuando los disfrutamos en comunión con Él. Y eso no solo con respecto a las cosas materiales, sino también a nuestras relaciones personales. De ahí lo que David continúa diciendo en el Salmo 16, versículo 3. Para que los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Uno está leyendo este salmo. Y puede pensar, ¿será que David cambió el tema? No, hermanos, él más bien está mostrando unos aquí que aún sus relaciones humanas, sus relaciones interpersonales, las contemplaba a la luz de su compromiso con Dios. Los ojos del mundo, los creyentes, no tienen ningún atractivo, todo lo contrario, el mundo contempla a los creyentes con desprecio. Amados hermanos, asumamos la realidad, nosotros somos una molestia para el mundo, La verdad duele. ¿Qué dice Primera de Juan, hablando de los falsos profetas? Dice, ellos son del mundo, por eso el mundo los oye. La verdad duele y al impío no le interesa la verdad, le interesa su comodidad y justificar su estilo de vida, no le interesa la verdad. La verdad duele y nosotros vivimos en este mundo lleno de personas que están engañadas y siendo engañados. Tenemos que esperar con hostilidad. Pero el salmista veía los creyentes con otros ojos. David sabía que esos hombres y mujeres ordinarios eran el objeto especial del amor de Dios. Y él amaba lo que Dios amaba. Más aún, él contemplaba a esos hombres y mujeres ordinarios como personas en que Dios estaba haciendo una poderosa obra de transformación. Mis amados hermanos, miren a los creyentes que están a su alrededor, porque con ellos van a pasar la eternidad. Y a pesar de sus imperfecciones y pecados, de los cuales David sabía que Dios estaba transformando el carácter de ellos para llevarlos a parecer cada vez más a Él, y era esa obra de Dios en ellos, los hacía atractivos a sus ojos. Los hombres usan diferentes criterios distintos para valorar a los demás. La situación económica, uno de ellos es la situación económica. Don fulano de tal puede ser un pesado maltratador de su mujer, borracho, le ha sido fiel a su esposa. Puede ser un político corrupto, pero la cuenta que tiene en el banco, sobre todo si es en billetes verdes, le dan el título de don. Y la gente le rinde pleitesía por los cuartos que tiene. Es una realidad. Otros le dan valor a la belleza física, le dan valor a la inteligencia, otros le dan valor a la popularidad. Pero el criterio de los creyentes no es otro que el carácter de Dios mismo. Aquel que ama a Dios ama también a lo que se le parecen, aunque sea un poquito. En una pequeña medida. Por eso David se deleitaba en aquellos que se distinguían por su excelencia del carácter. Y esa idea de la palabra integridad que aparece en el versículo 3, a los íntegros, para aquellos que se manifiestan un carácter excelente, porque esas virtudes no son más que un pálido reflejo de la excelencia del mismo Dios. Dice el salmista en el Salmo 119, versículo 63, compañero soy yo de los que le temen y guardan tus mandamientos. Son mis amigos. Si yo puedo tener compasión de los demás, pero mis íntimos solo quieren que teman y guarden tu palabra. Y de paso, hermano, eso nos enseña el tipo de comunión que los clientes deben de tener entre sí. Una comunión va mucho más allá de lo que los hombres en sentido general tienen, porque a nosotros nos une un vínculo trascendente
trascendente, un vínculo que trasciende el tiempo. Si nosotros sabemos que hay tiempo para hablar de deporte, tiempo para hablar de política, tiempo para hablar de economía y de mil cosas más, pero mis amados hermanos, el tema que debe de caracterizar nuestra comunión de aquel que es lo que confía en Dios, obedecen a Dios y que se deleitan en Dios, no debería de ser otro tema. Principalmente por sus preciosas promesas, su trato con nosotros. Muchas veces uno se junta para hablar de problemas, resulta que yo te cuento mis problemas y tú tienes tus propios problemas, y esas conversaciones se convierten en otras cosas. Y juntamos los problemas de cada uno. A veces acabamos de hundir cuando debería de ser una conversación de Cristo y su voluntad. Nosotros tenemos a Dios, tenemos la Biblia. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Un vaso lleno de agua no rebosará de jugo, de naranja. No, mi hermano, va a rebosar de agua. Un corazón lleno de palabra de Cristo, como dice Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Eso es lo que rebosará también de Dios. Vamos a alentarnos unos a otros, exhortándonos unos a otros. Nosotros tenemos preciosas y grandísimas promesas. Ahí es donde dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque ahí envía Jehová bendición, vida eterna. ¿De qué están hablando estos hermanos juntos? En armonía están hablando de Dios, de las bendiciones de Dios. De ahí envía Jehová bendición, vida eterna. David sabía que no todos los hombres tienen un corazón para Dios. Por eso dice el versículo 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni mis labios tomarán sus nombres. Vengo una vez más, Él está tratando el mismo tema precisamente porque no hay ningún bien fuera de Dios. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí ningún bien fuera de ti, independientemente de ti. Precisamente por eso aquellos que se desvían tras otros dioses serán traspasados de muchos dolores. Eso no es una mera posibilidad, eso será así tarde o temprano. Cosechar el fruto de su necedad, la idolatría, es destructiva. ¿Por qué es destructiva? Porque es un sustituto engañoso del verdadero Dios. El verdadero Dios es el único fuente de todo bien. Y por si al caso, no olviden que yo no estoy hablando aquí de aquellos que adoran santo o de los hindúes que adoran a la vaca. No. Yo no estoy hablando de eso. Un ídolo es todo aquello que no es Dios. El hombre ha convertido en un objeto primario de su confianza, su obediencia y su deleite. Y lo que daría, está diciendo aquí, es que comete esa locura para hacer ese trueque de hacer el intercambio fatal, como lo que hicieron nuestros indios, que cambiaron los espejitos por todo el oro. El que comete la locura de hacer ese trueque está abocado a una vida vana, dolorosa y frustrante, pero está la ceguera del pecador, el odio que le tienen a Dios, el odio que le tienen a Dios, que no solo abandonan al Dios vivo y verdadero para ir detrás de sus ídolos, sino que lo hacen con diligencia. ¿Ustedes leyeron el texto? Se multiplicaron los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. ¿Saben cuál es la idea del texto? Que el impío aproveche la primera oportunidad que tiene para ir detrás de sus ídolos, lo más lejos que pueda de Dios. La primera oportunidad. De ese modo van enredando en un camino de frustraciones constantes. Es increíble la cantidad de cosas y absurda la que la gente cree. Es increíble
la facilidad con la que rechazan la verdad. ¿Saben por qué? Porque la verdad es dolorosa. Muchas gracias. Porque la verdad no siempre es cómoda de oír. Es mejor aparentemente seguir tras los ídolos que nosotros podemos manejar a nuestro antojo, aparte del mercado de ídolos, que es tan amplio que cuando se cansan de uno siempre aparece otro nuevo, con otras promesas, con otras expectativas a probar. Lo que sea diligentemente con tal de no postrarse ante Dios, darle la gloria. Pero David sabía muy bien a dónde llevaba ese camino. Por eso tomó la determinación de no tener nada que ver con idolatría. Él dice en la mitad del versículo 4, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. En otras palabras, yo no voy a participar de esos cultos idolátricos. No sabemos el día de hoy qué es libaciones, pero aparentemente parece dar la idea de que los paganos sacrificaban animales y lo mezclaban y la sangre la mezclaban de los animales, la sangre de los animales la mezclaban con vino y luego se la bebían. Por eso el salmista dice, no ofreceré yo sus libaciones ni voy a invocar su nombre en mis labios. Si en verdad fueran dioses, Éxodo 23:13 dice, Dios había prohibido que los israelitas invocaran el nombre de otros dioses. Nombres de otros dioses, porque esto haría que en su boca fuera blasfemado el nombre de Dios. Un comentarista sugiere que la razón de esta prohibición parece ser que la mera mención de estos nombres podía generar en ellos una peligrosa familiaridad hacia esos cultos idolátricos, de tal manera que poco a poco fueran quitándole el sentido del temor y la repugnancia que esos cultos deberían inspirarle, y poco a poco ir acercándose hasta llegar a cometer la locura de abandonar al Dios vivo y verdadero para ir detrás de los ídolos. Iglesia del Señor, Hechos 2:42. Yo les estoy sirviendo la palabra en esta noche con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, el cual no soy digno de hacerlo. Iglesia, que nadie de ustedes piense inmune, que nadie piense que es inmune a ese mal, a la idolatría. La idolatría es una de las realidades en el corazón del ser humano, aún el creyente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en nosotros, hermano. Porque el pecado todavía mora en nosotros. ¿Y cuál es la esencia de ese pecado? Es desviarnos de Dios para buscar en otra cosa la confianza, el deleite y la obediencia que se merece Dios. Por eso, iglesia, yo te invito hoy a que revises tu vida y tu corazón y pienses en qué estás invirtiendo tu tiempo o a qué Dios estás sirviendo o en qué te estás deleitando. Si es en Dios, pues gloria a Dios. Pero si tu felicidad, mi amado hermano y amigo, está en otra cosa que no es Dios, pues yo te invito en esta noche a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe y deposites tu confianza en Él y le pidas perdón para que tu verdadera felicidad esté en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Que el Señor te bendiga en esta noche.